Pueden apagar su cámara si lo desean, como yo la apagué ya. Y lo que primero que les voy a mostrar es ese archivo que les estoy diciendo. Es este, ya está abierto. Se llama Examen en línea, reglas y recomendaciones. Aquí están las reglas para el examen en línea. Lo que va a ser obligatorio, respetar las siguientes reglas para el examen en línea. Y las recomendaciones que yo les hago para presentar el examen en línea. Las reglas, esto es obligatorio. Las recomendaciones no es obligatorio, pero vale la pena que la tomen en cuenta. Son reglas y recomendaciones. Incluso les puse aquí esta nota que dice, se le recomienda imprimir esta hoja para que la tengan a la mano. Si no lo han hecho, imprímanla. Es mejor que la tengan impresa para que no anden buscando el archivo cada examen para volver a recordar cómo son las reglas y recomendaciones. Por eso les puse esa nota. Entonces, busquen este archivo y vuelvan a leerlo. No lo voy a volver a leer. Ya lo leímos, ya lo leí en los primeros días. Cuando se los envié, lo leí, se los expliqué. Vamos a empezar la unidad número 2. No les he enviado todavía la carpeta de la unidad 2, la carpeta con los archivos de la unidad 2. Voy a tratar de enviárselos más tarde. Estén pendientes de su correo, por si se los envío, puedan descargar la carpeta de los archivos de la unidad 2. Por lo pronto voy a empezar con este archivo de apuntes. Este es el archivo de apuntes de la unidad 2. La unidad 2 tiene el nombre de Primera Ley de la Termodinámica. ¿Por qué primera ley? Es un nombre. ¿A alguien se le ocurrió llamarle así? Es un concepto de la termodinámica que se les ocurrió darle el nombre de primera ley. De hecho, hay una segunda ley y digamos una tercera ley también. Por lo pronto vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica. Es un concepto. De hecho, esta primera ley es la más importante de la termodinámica. Muy importante. La primera ley de la termodinámica también se le conoce como principio de conservación de energía y masa. Incluso hasta hace tiempo hubo un comercial donde mencionaban este principio de la conservación de energía y masa. Y esta es la definición de la primera ley, una definición muy corta, muy breve, pero está completa y muy importante. Y es necesario aprendérsela y no olvidarla. Seguramente la han escuchado antes. Dice, la energía, al igual que la masa, no se crea o no se destruye en un proceso. Solo se transforma. ¿Ya habían escuchado este principio alguna vez? Sí. O tal vez en una materia de física en preparatoria, tal vez se los hayan mencionado. La energía, al igual que la masa, no se crea o no se destruye en un proceso. Solo se transforma. Este principio es una conclusión de muchas experimentaciones. Después de experimentar muchísimo en muchas situaciones, se llegó a esta conclusión. En otras palabras, no se puede crear
ni se puede destruir ni masa ni energía en ningún proceso. Solamente se puede transformar. No se puede crear ni se puede destruir. Solamente se puede transformar. Y es una conclusión sumamente importante. Es la base más importante de la termodinámica. Este principio primero se estableció para la masa. Únicamente para la masa al principio. Cuando se estableció fue únicamente para la masa. Se llegó a la conclusión de que no se puede crear ni se puede destruir masa. Y ya con el tiempo se llegó a la misma conclusión con la energía. Y por eso se unió, en lugar de decir hay un principio de conservación de masa y un principio de conservación de energía, entonces se junta como un solo principio, principio de conservación de energía y masa. Y a los dos principios de conservación se le llamó primera ley. Espero que me estén entendiendo. Es como si hiciera esto. Voy a hacer lo siguiente, vean. ¿Qué es lo que puse? Solo puse el principio de conservación de la masa. Así es. Hagan de cuenta que así se estableció al principio, nada más el principio de conservación de masa. Y después se dijo, es lo mismo para la energía. Entonces, es como si dijéramos, ahora es el principio de conservación de energía. Y entonces, lo mismo para la energía. Pero en lugar de escribir separados los dos principios, entonces se decidió unirlos para decir, es un solo principio para la energía y la masa. Y a ese principio de los dos se le llamó primera ley. Pero primero se estableció así el principio de conservación de la masa, luego se estableció el principio de conservación de la energía. Pero muy importante es esto, masa y energía son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Cuando la masa se transforma de un tipo de masa a otro tipo de masa. Cuando la energía se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. Pero no podemos transformar, y eso también está demostrado, no se puede transformar masa en energía, ni viceversa, energía en masa. La masa no se puede transformar en energía. La energía no se puede transformar en masa. La masa se transforma a masa. La energía se transforma a energía. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de masas. Hay diferentes tipos de energías. Ya habíamos hablado de los diferentes tipos de masas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de masas? Los estados de la materia. ¿Los qué? Los estados de la materia. Error. Usó Los mal, elementos químicos. perdón, error. Usó mal la palabra estados. Fases.
Fases es lo correcto. Las diferentes fases de la materia. Las fases. Porque la palabra estado significa fases y propiedades. ¿Recuerdan? Hay que usar las palabras correctas. Y también la composición química. Una masa se puede transformar. Cuando una masa se transforma, ¿qué cambia de la masa cuando se transforma? ¿Qué puede cambiar? O cambia su composición química o cambia su fase. Una de dos o las dos cosas. Si no hay transformación de masa, quiere decir que no cambió ni la fase ni su composición química. Cuando hay una transformación de masa, puede cambiar la fase o la composición química, pero la cantidad de masa no cambia. La masa, al decir aquí la masa, es la cantidad de masa. No es necesario escribirlo así completo. La cantidad de masa. No es necesario escribirlo así completo, se sobreentiende. Cuando decimos la masa no se crea o no se destruye, nos referimos a la cantidad de masa. Lo mismo para la energía. La cantidad de energía no se crea o no se destruye en un proceso, solo se transforma. Se transforma de un tipo a otro, pero la cantidad no cambia. Espero que quede claro, aunque no esté escrito, pero se debe sobreentender. Bien, muy brevemente, les voy a mencionar algunos ejemplos para que puedan entender el principio de conservación de masa. El principio de conservación de energía es más difícil de entender y para eso vamos a hablar de los diferentes tipos de energías. Para el principio de conservación de la masa ya lo pueden entender porque ya conocen las diferentes fases. Sólido, líquido, vapor. Termodinámicamente, recuerden, le vamos a llamar vapor en lugar de gas. Aunque si decimos gas, es correcto también. Ya conocemos las diferentes fases y también ya conocemos qué significa composición química. ¿Qué es la composición química? La cantidad de No, protones, neutrones y electrones en el átomo. no. ¿Qué es la composición química? ¿Es de qué elementos químicos está conformado un material? ¿Qué elementos químicos contienen? La fórmula química de los elementos químicos que contienen. La composición química la define la fórmula química de qué elementos químicos contiene. Y también lo que acaba de mencionar el que habló, cuántos átomos de protones, neutrones tiene en cada elemento. Dentro del átomo. Cada elemento químico, así es. Bien, les voy a mencionar brevemente unos ejemplos para que entiendan el principio de conservación de la masa. Muy simple. Y para esto, para hablarles de un ejemplo, voy a dejar de compartir para que vean esto. Pongan atención. Y véanme a mí, o pueden aumentar o verme a mí en pantalla completa. Este es un encendedor y aquí vemos un combustible que está dentro del encendedor. Y muy a propósito, les estoy mostrando un encendedor que es
su pared es transparente, donde vemos el combustible está en la fase líquida. Sí los han visto, ¿verdad? En cambio, este encendedor, su pared no es transparente. Entonces, por eso prefiero mostrarles este, donde vemos el líquido del combustible aquí adentro del encendedor. Cuando abrimos la válvula y le damos el chispazo, entonces el combustible sale. Y por cierto, ¿por qué sale? Al abrir la válvula, ¿por qué sale? Porque la presión absoluta es mayor que la atmosférica. Perfectamente contestado. Así se debe contestar termodinámicamente. Porque la presión absoluta es mayor que la atmosférica, por eso sale. Bien. Va a salir el combustible y lo voy a quemar. Ya se está quemando el combustible. Si así lo dejo encendido durante tiempo, iría notando que va disminuyendo la cantidad de combustible, la cantidad de líquido dentro del encendedor. Y con el tiempo se va a acabar el líquido, se va a acabar el combustible. La pregunta es, ¿qué le sucedió al combustible? Se transformó. ¿Qué le sucedió en este proceso? Y en este caso es un proceso de combustión. ¿Qué le sucedió al combustible? O bien, más completo, ¿qué le sucedió a la masa del combustible? Sufrió una transformación química Porque, de la materia. porque aquí habría que preguntarnos, ¿dónde quedó la masa de combustible? Si la masa no se destruye, ¿dónde quedó la masa de combustible después de que se quemó? Porque no se está destruyendo. Eso hay que darlo por hecho. La masa no se destruye. Entonces, ¿dónde quedó la masa de combustible después de quemarse? ¿Dónde está la masa de combustible? ¿Perdón? Se transformó en gases. Así es. Si ven la flama, verían que del fuego, el fuego es la combustión, y del fuego están saliendo lo que se llaman gases de combustión. No se alcanzan a apreciar claramente. Gases de combustión. Bueno, en un automóvil sí lo vemos porque son los gases de combustión que normalmente salen un poco oscuros en el mofle del automóvil. O peor, en un autobús, que salen los gases de combustión en el escape del autobús. Es lo que se le llaman gases de combustión. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo contestaríamos la pregunta? ¿Dónde quedó la masa de combustible si no se destruyó? ¿Cómo contestaríamos? Vamos, jóvenes. La masa del combustible se transformó de su fase líquida a gaseosa. Se transformó a la fase gaseosa, pero no solamente se transformó de fase, también se transformó su composición química. Cambió su composición química también en este caso. ¿Y dónde quedó la masa? Pregunto. ¿Dónde quedó la bolita, como dicen? Quedó en el aire atmosférico. Se fue. La respuesta sería, se fue hacia la atmósfera en los gases de combustión que salieron. Allí se fue la masa, pero no se destruyó la masa. La cantidad de masa de combustible que se está quemando se fue transformada en gases de combustión. Pero es la misma masa que se fue como gases de combustión. La cantidad de masa sigue siendo la misma. Solamente se transformó en dos cosas. Se transformó su fase
de líquido a gas y también se transformó su composición química. Porque si analizamos la composición química de esos gases, es diferente a la composición química que tenía como combustible. Aquí hubo una doble transformación de masa, por decirlo así. Fase y composición química. Pero la cantidad de masa no se destruyó. Eso hay que darlo por hecho. La cantidad de masa no se destruyó. Se fue en forma de gases. Los gases tienen masa. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Sí. Bien. Otro ejemplo. Ponemos una olla con agua en la estufa. Una cantidad de masa de agua líquida en una olla en la estufa. Y claro, prendemos la estufa. Se empieza a calentar el líquido. Y después de tiempo, vamos a ir viendo que va a ir disminuyendo la cantidad de líquido. Y si lo dejamos mucho tiempo, se va a acabar el líquido. Entonces habría que preguntarnos, ¿qué le sucedió a la masa del líquido? ¿Y dónde está esa masa del líquido? ¿Dónde quedó la masa del líquido y qué le sucedió? ¿Cuál sería la respuesta? La masa de líquidos tuvo una transformación de fase líquida a gaseosa. Así es. Igual. Una transformación de fase de líquido a gas o vapor, como le quieren llamar. Y aquí sí es muy utilizada la palabra vapor. Se transformó a vapor, a la fase de vapor. Pero no se destruyó la masa de líquido. Salió en forma de masa de vapor. Pero es la misma masa que se va en forma de vapor. Y en este caso nada más se transformó la fase, porque la composición química del vapor es la misma del líquido, H2O, es la misma. Por ejemplo, las llamadas calderas son para evaporar agua líquida y sacar vapor de agua. Y la cantidad de masa de vapor que sacamos es la misma cantidad de líquido que estamos metiendo para evaporarla. Sacamos la misma masa, pero en la fase de vapor. Eso es lo que, para eso son las calderas. Para transformar una masa líquida a una masa de vapor. Pero sigue siendo la misma masa. Y en este caso, la misma composición química. En ese caso, nada más se transformó la fase. La composición química no se transformó. Tanto en este ejemplo de la combustión del combustible, aquí diríamos, la masa no se destruyó, se transformó. También en el ejemplo del agua en la olla, también diríamos, la masa no se destruyó, se transformó. ¿Qué ejemplo podríamos mencionar donde dijéramos, la masa no se creó? Un ejemplo donde podamos decir, no se está creando masa. Por ejemplo, bueno, un ejemplo muy simple. Sobre todo los refrigeradores antiguos, donde en el congelador, y de hecho en los refrigeradores nuevos, mi refrigerador ya está un poco viejo y ya forma hielo en el congelador. Y entonces nos preguntaríamos allí, ¿de dónde salió ese hielo? Si al inicio no tenía ese hielo. ¿De dónde salió?
¿Acaso se está creando? No, la masa no se puede crear. Entonces, si la masa no se crea, ¿de dónde sale esa masa de hielo? ¿De dónde creen? Pueden prender su cámara, jóvenes. Y deberían de prenderla. Se siente feo estar aquí hablando a puros nombres y sin estarlos viendo ustedes. ¿De dónde sale esa masa de hielo? ¿De dónde creen? De la humedad que tiene el refrigerador. La humedad del aire que hay dentro del refrigerador. El aire tiene humedad, tiene vapor de agua. En el aire hay vapor de agua. Entonces, el vapor de agua del aire se transformó su fase de vapor a sólido. De vapor a sólido se transformó y se formó ese hielo. Pero no se está creando. Entonces, este es un ejemplo donde podemos decir, la masa no se está creando. En los dos ejemplos anteriores dijimos, la masa no se está destruyendo. Ahora estamos diciendo un ejemplo donde podemos afirmar, la masa no se está creando. Viene de una transformación. O es como en tiempo de invierno, cuando las ventanas se forman gotitas, o es más, cuando sacamos un refresco frío del refrigerador, lo sacamos o un vaso con algo frío y se empiezan a formar gotitas aquí afuera de la superficie del vaso. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde salieron esas gotitas? ¿Acaso se están creando? No, no se está creando. La masa no se crea. Entonces, ¿de dónde vienen esas gotitas? Lo mismo que en el refrigerador. ¿De dónde salieron esas gotitas? De la humedad de la superficie del vaso. No, de la superficie del vaso, no, humedad del aire. Del ambiente. Humedad del aire que está en contacto con esa superficie, humedad del aire, vapor de agua que hay en el aire, se condensa sobre la superficie y entonces se transformó de la fase de vapor a la fase líquida. En este caso, de vapor a líquido. En el refrigerador se transforma de vapor a sólido. Se congeló. En el refrigerador se congela. Aquí nada más se condensa. Pero no se está creando. Esa humedad que se forma de esas gotitas que se forman alrededor del vaso, no se están creando. Es una transformación. ¿Me entienden? En algunas aplicaciones, tendríamos que decir, la masa no se está destruyendo. Cuando no se está destruyendo, decimos, ¿a dónde se fue? En otras aplicaciones como esta, decimos, la masa no se está creando. Entonces diríamos, ¿de dónde salió? Cuando no se destruye, cuando no se está destruyendo, decimos, ¿a dónde se fue? Cuando decimos no se está creando, decimos, ¿de dónde salió? Si no se destruye, ¿a dónde se fue? Si no se crea, ¿de dónde salió? ¿Algún otro ejemplo que quieran mencionar ustedes de transformación de masa? De masa no. ¿Algún otro ejemplo como estos? Les he mencionado ejemplos muy simples de transformación de masa. ¿Algún otro ejemplo? La del pastel no. ¿Perdón? La de masa de pastel. ¿A qué se refiere? No entiendo.
La masa del pastel cuando se está combinando los ingredientes, pues tiene una forma líquida y al momento de cocinarla, pues se transforma en una masa más sólida, o no sé cómo especificarlo. Ah, bueno, tiene razón. Sí, sí. O también estaba pensando, por ejemplo, en la gelatina, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pone la gelatina dentro del refrigerador, está en la fase líquida. Y luego ya cuando ya se hace forma la gelatina, ya es una fase sólida. O, pues sí es Sí. sólida, aunque sólida gelatinosa, pero es sólido. Un coloide, Así así les es. dicen. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, la disolución del azúcar en alguna bebida. Ándele también. ¿Qué le sucede a la masa del azúcar? Se Se disuelve disuelve. con el... Así es, se disuelve y de hecho cambia su composición química también ahí. Al mezclarse, reacciona con el agua y se disuelve en el agua. Así es. Hay muchos casos de transformación de masa. Hay muchos casos de transformación de masa que son los que nos interesarían y que suceden en, en plantas, en plantas industriales. Y son los que nos interesa analizar termodinámicamente. Transformaciones de masas en procesos industriales. Por ejemplo, como el ejemplo que les mencioné en una caldera. Una caldera está diseñada para condensar vapor de agua de la fase de vapor a la fase líquida. Y de la misma forma, hay los llamados condensadores de vapor. Perdón, lo dije mal, perdón, disculpen, lo dije mal. Me adelanté, ahorita hablé del condensador. Lo dije mal. La caldera está diseñada para evaporar agua, es decir, para pasar agua de la fase líquida a la fase de vapor. Pero también hay los llamados condensadores de vapor, que es lo contrario, pasar agua de la fase de vapor a la fase líquida. Convertir una masa de líquido a una masa de vapor, o bien es una caldera, que de hecho una caldera debería de llamarse, es un evaporador. Convertir una masa de líquido a una masa de vapor es un evaporador. O bien, convertir una masa de vapor a una masa de líquido es un condensador. En muchas plantas industriales se utilizan esos equipos. Las calderas, los evaporadores, las calderas, los condensadores y demás. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿O algún otro ejemplo que quieran mencionar? Ok. Eso es el principio de conservación de la masa. No les hablo todavía de la energía porque no es tan simple. Más adelante hablaremos de la energía. Pero este es el principio, ya junto a los dos principios, es lo que se conoce como primera ley de la termodinámica. La energía, al igual que la masa, no se crea o no, y se dice la energía al igual que la masa, porque primero se demostró para la masa, y cuando ya se demostró para la energía, se dijo la energía al igual que la masa. Lo mismo que sucedió para la masa, se puede decir para la energía. Por eso se dice la energía al igual que la masa. No se crea o no se destruye en un proceso. Solo se transforma. Más adelante veremos aplicaciones
donde vamos a analizar masa y energía. ¿Y qué es la masa? Ya habíamos visto una definición de masa en la unidad 1, y aquí la vuelvo a poner, aunque un poquito diferente, más completa. Dice, es la cantidad de materia que contiene el fluido confinado del sistema. La cantidad de materia, la cual se puede transformar de una fase a otra mediante un proceso. Una fase a otra sería de líquido a vapor o viceversa, de vapor a líquido. En este caso nada más estoy hablando de transformación de fase. No vamos a ver transformaciones de composición química. Por lo pronto nada más nos interesa transformación de fase. Y cuando hablamos de una masa, hay dos opciones. O es una masa estática. Una masa estática o una masa en movimiento. Una masa estática se trata de un fluido estático. Una masa en movimiento se trata de un fluido en movimiento. Masa del fluido estático confinado en un sistema cerrado. Vamos a usar una M minúscula para la masa estática y sus unidades son kilogramos. Cuando hablamos de una masa estática decimos ¿cuántos kilogramos de masa estática? ¿Cuántos kilogramos se tienen de la masa estática? Pero cuando hablamos de un fluido en movimiento, es una masa en movimiento. Y para una masa en movimiento se le llama flujo de masa. En lugar de decir masa en movimiento, se usa la palabra flujo. Se dice flujo de masa. Flujo de masa del fluido en movimiento, confinado en un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Y vamos a usar una N minúscula con un puntito arriba. El puntito arriba es para decir, para que signifique masa en movimiento. Y las unidades son kilogramos por segundo. El puntito arriba es para decir masa en movimiento o masa por unidad de tiempo. Kilogramos. Es notación newtoniana, ¿no? ¿Perdón? El puntito es notación newtoniana. Pues sí, es una forma matemática nada más para recordar que es una masa en movimiento. En este caso es para recordar que es una masa en movimiento o para decir kilogramos es masa estática. Kilogramos por segundo es masa por unidad de tiempo. Entonces se le pone un puntito nada más para recordar que es una masa en movimiento. Porque si no le ponemos el puntito, podemos pensar que también es una masa estática. Y no es así. Entonces, aquí para la cuestión de la clase, cuando veamos un puntito arriba de la M minúscula, y vamos a usar M minúscula, no M mayúscula, hay que respetar la simbología. La M minúscula es masa estática. La M minúscula con el puntito arriba es masa en movimiento. Kilogramos por segundo. Entonces, en este caso diríamos, ¿cuántos kilogramos por segundo están entrando? ¿O cuántos kilogramos por segundo están saliendo? Cuando es una masa en movimiento, tiene que ser por unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo que vamos a manejar es segundo. ¿Cuántos kilogramos cada segundo están entrando? ¿Cuántos kilogramos cada segundo están saliendo? ¿Entendieron la diferencia, jóvenes? Deben entender la diferencia entre masa estática y masa en movimiento. Masa estática podemos decir simplemente masa. Masa en movimiento le diríamos flujo de masa. Masa
flujo de masa. No necesitamos decir masa estática. Simplemente con que digamos masa, nos referimos a una masa estática. Y simplemente cuando digamos flujo de masa, nos referimos a una masa en movimiento. Decir masa del fluido estático es redundante, porque con decir masa nada más es de un fluido estático. Flujo de masa del fluido en movimiento es redundante, porque con decir flujo de masa es suficiente para saber que es de un fluido en movimiento. Espero que hayan quedado entendido. Así vamos a manejar más adelante cuando hablemos de una masa, ya sea que hablemos de una masa estática o de una masa en movimiento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, tampoco. Se nos acabó el tiempo.